Las elecciones del domingo en Francia no son unas elecciones más. Por primera vez la ultraderecha podría ganar en ese país. En la primera vuelta, Emmanuel Macron superó en 4,7 puntos a Marine Le Pen. Ahora el actual presidente confía en obtener el apoyo de los que votaron a conservadores moderados, ecologistas y también a los socialistas. Y Le Pen aspira a quedarse con los votos del otro candidato ultra, Éric Zemmour, y la pregunta clave es qué harán los casi 8 millones de franceses que votaron por el izquierdista Jean-Luc Mélenchon. ¿Qué suponen estas elecciones para Francia y para Europa? Eso es lo que vamos a analizar hoy en nuestro tiempo de entrevista. Nos acompaña José Ángel Bergua. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, así están las cosas en Francia, a 2 días de votar en esa segunda vuelta. ¿Es arriesgado hacer un pronóstico de lo que puede pasar el domingo? Pues yo creo que no. O sea, las encuestas vienen a decir que va a tener una victoria pues bastante holgada Macron, y que Le Pen pues no va a poder, digamos, vencer, que es el sueño que tenía arrastrando ya desde las elecciones presidenciales del 2017, las pasadas. Ocurrió algo similar en esas anteriores elecciones. Es cierto que ahí en la segunda vuelta Macron también obtuvo una amplia ventaja con respecto a Le Pen, ¿no? Sí, porque Macron lo que cuenta es con una base, un colchón muy amplio y muy seguro. La derecha clásica le va a votar, los socialistas también, los verdes le van a apoyar sin condiciones, y la duda está en Mélenchon. ¿Qué harán los votantes? El propio Mélenchon dijo que ni un voto en absoluto para Le Pen, pero también es verdad que muchas de las gentes de Mélenchon están votando o están pretendiendo votar a Le Pen, y luego queda la duda de qué va a ocurrir con ese 44% de abstencionistas que al final quizás, o 40% que al final de Mélenchon, que al final quizás se decanten por una o por otra opción. Pero en principio parece que Macron lo tiene bastante claro. Yo creo que el problema no es de estas elecciones en concreto, sino que es en Francia a muy largo plazo, porque esta situación ya la vivimos en el año 2002. Si se recuerda, entonces Chirac, que estaba acusado de casos de corrupción, se oponía a Jean-Marie Le Pen, y todo el mundo se puso a favor de Chirac, y las izquierdas incluso tapándose con una pinza la nariz. Algunos incluso dijeron que iban a ir así. Luego esto ha vuelto a ocurrir en el año 2017, ahora lo tenemos el año 22, y da la impresión de que esto va a ser una constante estructural de la política francesa, y quizás la europea y la mundial. Pueda ser un primer paso, ¿no?, para lo que pueda venir a largo plazo, ¿no?, en los próximos años, porque también es un reflejo de lo que está ocurriendo con los partidos tradicionales, ¿no? Vemos, por ejemplo, en Francia como tanto a derecha como a izquierda se han quedado en una mínima expresión. Sí, eso había ocurrido también en Grecia, si recuerdas. El Partido Socialista pues prácticamente desapareció, la derecha clásica también. En Italia, fíjate lo que ocurrió con el movimiento 5 estrellas, que salió nadie sabe de dónde. Apareció una figura mediática, había aparecido antes, que era Berlusconi, pero vamos, y Bettino Craxi, que era socialista, acabó muriendo en el exilio en Túnez. Y en Francia está ocurriendo prácticamente lo mismo. Pero es que si luego miramos lo que ha ocurrido con el Brexit en el 17, con Trump en el 16, y lo que viene ocurriendo en Francia, da la impresión de que todos aquellos partidos que representaban al establishment pues están viendo desbordados por un descontento general. En un primer momento el movimiento disruptivo quizás fue de izquierdas en parte de Europa, Podemos en España, Syriza en Grecia, pero ahora da la impresión de que este movimiento disruptivo es fundamentalmente de derechas, y en Francia está asentado ya desde hace tiempo. O sea, lo que pueda ocurrir en el resto de Europa quizás ahora mismo lo estamos viendo en Francia. Ahora vamos a profundizar un poco más lo que puede suponer en los próximos años estos cambios en la política. Volviendo a las elecciones, a lo más inmediato, decíamos que la clave está en movilizar a los abstencionistas. Hay un alto porcentaje, o incluso gente que decida no ir a votar, ¿no?, en esta segunda vuelta. ¿Cuál de los dos candidatos tiene más posibilidades de atraer a los indecisos o de animar a que, en este caso, a frenar a la extrema derecha si lo consiguiera Macron? ¿Cuál de los dos candidatos? De los dos, entre los abstencionistas, ¿cuál tiene más posibilidades de pues atraer ese voto? En principio, si vemos las tendencias tal como se reparten en estos momentos, pues parece que Macron tiene más capacidad de arrastre. Pero el hecho es que los abstencionistas son persistentes, han bajado apenas de un 50 y tantos % a un 40 y poco, y esa es una bolsa de abstencionista muy fuerte. Hoy salía en Liberación una información de una investigación que se había realizado con los tweets que se han ido divulgando esta semana, y la mayor parte de los tweets de contenido político no iban en la dirección de intentar movilizar al electorado, justamente en lo contrario, en desmovilizarlo.
Es decir, hay una gran parte de la sociedad francesa, sobre todo la más joven, esto protagonizado fundamentalmente por los jóvenes, que no se siente aludido ni concernido por esto que está ocurriendo, ni siquiera por esta especie de batalla final que se está planteando entre el extremismo de derechas y el mantenimiento del orden. No les va. Esto está ocurriendo entre la derecha y, curiosamente, en Mélenchon los votantes mayoritarios son de jóvenes. Así como la media edad domina fundamentalmente entre los votantes de Le Pen y los más mayores apoyan a Macron, los más jóvenes son los que están en Mélenchon y son los más abstencionistas. En ese sentido, el argumento del miedo a la extrema derecha ya no es suficiente para movilizar al electorado. No, parece que no. Además, la propia Marine Le Pen ha sido muy moderada, no tiene nada que ver con su padre, no causa tanto miedo. Incluso en la entrevista, en el debate que hubo el otro día en la televisión francesa, Macron estuvo muy correcto con ella, es decir, la admitió no estuvo tan soberbio ni tan arrogante como era habitual, porque casi en las últimas elecciones, las presidenciales del 17, casi la humilló. La otra no es tan hábil en los medios, el otro es muy solvente y además muy arrogante, y ahora no, la trató como igual, y yo creo que la sociedad francesa la ven más o menos así. Hay cierto pánico, cierto terror. Muchos intelectuales como Morin escribía hoy en Le Monde que hay que frenarlo esto como sea, pero da la impresión de que no se ve con tanto miedo en la sociedad francesa. Precisamente en lo que coinciden los analistas es en que la arrogancia del actual presidente es uno de sus peores enemigos, ¿no? ¿Hasta qué punto influye eso, determina eso en el voto? Pues mucho, porque es que el voto que ha sacado, que sacó en las del 17 y que ha vuelto a sacar ahora Le Pen, es un voto muy descontento con el establishment. Es un voto de la Francia profunda, la Francia rural. El voto urbano en las últimas municipales fue un voto fundamentalmente verde, o sea, como no había ocurrido, salvo Alemania, en prácticamente ningún otro sitio, muy avanzado. Y hay una Francia que se siente descolgada, que se siente menospreciada por el establishment, del mismo modo que pasó en Estados Unidos con Trump, que obtuvo los votos en contra de la arrogancia y la prepotencia que exhibía Clinton, que muchos votantes no soportaban. Y ojo, lo mismo que ocurrió con el Brexit, porque también hubo un voto de mucho descontento en este caso, la Inglaterra o del Reino Unido profundo frente al establishment de la City, ¿no? Y eso se refleja también cuando analizamos el mapa, ¿no?, de los votantes, cómo se ve, cómo se reparte el voto, ¿no? Cómo en las grandes ciudades cambia radicalmente con las periferias, con las regiones más pequeñas. Ahí también se plasma, ¿no?, ese sentimiento que en este caso tiene la sociedad francesa. Sí que se plasma. Yo creo que se plasma bastante mejor que lo que son las presidenciales, donde el voto, ya por motivos de utilidad, tiende a concentrarse en algunos polos. Se dice que en las segundas vueltas francesas normalmente se vota a la contra. O sea, no votas a quien quieres que gane, sino votas contra quien no quieres que gane. Pero en cambio el voto de las municipales se ve bastante mejor y está bastante claro que hay zonas bastante amplias dominadas por Le Pen. Perpiñán, por ejemplo, es una gran ciudad, más de 100.000 habitantes y bueno, es una bolsa de votos, esta del sur de Francia, poderosa. Vamos a ir en directo hasta París para comprobar cómo se vive en estas últimas horas antes de la votación del domingo. Conectamos con la periodista Ana Mancho, ha sido compañera nuestra durante muchos años y ahora está en París trabajando para la Universidad de Zaragoza. Está en París en este momento presentando y trabajando en una de sus investigaciones. Ana, buenos días. Hola, muy buenos días. Llevas unas semanas, como decimos, en París, estás viviendo toda la campaña electoral, especialmente de cara a esta segunda vuelta. ¿Qué ambiente se vive en la capital de Francia? Bueno, pues así como la primera vuelta el 10 de abril había bastante escepticismo, es decir, no estaba la gente demasiado movilizada y de hecho casi 13 millones de personas no acudieron a votar, se abstuvieron. En esta segunda vuelta, ante el riesgo de la extrema derecha, la gente está mucho más movilizada. Entonces sí que hay más intención de ir a votar, de movilizarse, de escuchar. Los medios están, como podéis imaginar, permanentemente haciendo estudios, lanzando sondeos. La verdad es que no tiene nada que ver con lo que se respiraba el 10 de abril en la primera vuelta. Y en concreto, en el ambiente universitario, ¿cómo están movilizados los estudiantes? Los estudiantes están bastante movilizados porque ellos dicen ni Macron ni Le Pen. Lo que dicen es que este sistema no les representa, este sistema de mayorías. Es la tercera vez ya que tendrían que hacer este voto útil y votar a un candidato que a lo mejor no les interesa demasiado para evitar que
a la extrema derecha. La primera vez fue en 2002, como bien habéis dicho, entre Chirac y Le Pen, la segunda vez en 2017 y esta vez entre Marine y Macron. Entonces ellos realmente no se sienten representados y por eso pues han paralizado la Sorbona, l'École Normale, l'École de Sciences Po, o sea, Ciencias Políticas, y la Universidad de París 8, Saint-Denis-Vincennes, que es donde yo tenía que dar el seminario esta semana, no se ha paralizado directamente por los estudiantes. Ellos lo que hicieron fue, al día siguiente del 10 de abril, sí que hicieron una movilización, pero en temor a que pudieran tomar la universidad, el propio rectorado de la universidad es el que ha decidido esta semana suspender las clases. En mi caso, bueno, hemos hecho clase, yo venía a presentar con el grupo GICID, que es el grupo al que pertenezco a la Universidad de Zaragoza en investigación de niños robados, que es el tema que yo trabajo, lo hemos hecho presencial y ya está. Pero sí he tenido ocasión de hablar con ellos, con los estudiantes, y bueno, ellos estuvieron en más del 40% en la primera vuelta y la gran mayoría de los que votaron a Mélenchon. Entonces ahora está la duda de qué hacen. Mélenchon ha hecho una encuesta, una consulta a los votantes, a sus votantes, y mayoritariamente han dicho que van a abstenerse. Entonces, más del 60% de esta gente va a abstenerse. Otra parte votará a Macron, sobre todo estos jóvenes de banlieue, los jóvenes que están en la periferia, que son hijos de inmigrantes y que tienen mucho miedo, que tienen mucho que perder si sale la extrema derecha. Ellos van a votar por Macron. Y después hay un pequeño porcentaje de esta gente de izquierdas que va a votar a Le Pen, porque Le Pen tiene un discurso muy de... Ayer en el debate hablaba de la souffrance de franceses, del sufrimiento. Tiene un discurso muy pegado a la base y son gente a lo mejor que no ganan demasiado dinero y que consideran que con Le Pen puede mejorar su sistema, su calidad de vida. Entonces, es verdad que, como decíais ayer, Plató, la clave está en qué va a pasar con todos estos jóvenes. Es la tercera fuerza. Mélenchon es la tercera fuerza. Solo le separan 420.000 votos con Le Pen. Entonces, ¿qué va a pasar con todos ellos? Y parece que lo que domina es un discurso de abstención, ¿no? No vamos a salvar el país por tercera vez, a no ser que haya pues, un interés claro, como hablábamos de los jóvenes hijos de inmigrantes de Valdier, que realmente tienen una necesidad de que Le Pen no salga de ninguna de las maneras. Y mencionabas, Ana, a los medios de comunicación que dicen a esta hora se mantiene esa ventaja de Macron en las encuestas. Sí, se mantienen las encuestas. También lo daban ganador en el debate del otro día. El discurso ha sido sobre todo de que Macron hizo un ataque, o sea, fue muy ofensivo, mientras que Marine estaba muchísimo más a la defensiva, cuando normalmente, siendo él un candidato ya desgastado por el poder, decían que tenía que haber sido al revés, pero la ventaja se la dan a Macron pues porque tiene el apoyo de los republicanos, tiene el apoyo del resto de partidos, excepto Mélenchon, que, como bien habéis señalado en Plató, no dijo que se votara a Macron, pero sí que dijo que no habría que votar a Le Pen, con lo cual el apoyo mayoritario es para Macron. Pues veremos qué pasa, Ana, a 2 días de esa segunda vuelta. Sí. Compañera, muchas gracias por atendernos, que vaya muy bien tu estancia Gracias por escucharme. en París. Y un abrazo de todo el equipo. Gracias. Gracias. Nos decía Ana, precisamente los jóvenes, ¿no? Lo hablábamos, no se sienten representados, hay mucho descontento en Francia. ¿A qué se asocia? ¿Quizás a una pérdida de identidad del futuro, de lo que pueda venir? Hombre, hay una situación bastante inestable, no solamente en Francia, sino en toda Europa. Hemos atravesado una crisis económica que fue terrible. La situación esta que hemos tenido con la pandemia tampoco fue agradable. Hubo una manifestación incluso en París, que algunos decían que estaba instigada por los propios chalecos amarillos, una caravana que llegaba pues, reclamando libertades, etc. Hay bastante hastío. La gestión que se ha hecho de la crisis, como ocurrió también en España, pues no ha favorecido especialmente a la población más joven. Y si ya antes, por el descrédito propio que tenía la clase política, que francamente no despierta, no levanta muchas pasiones, una prueba de ello sería el hecho de que todos los partidos han creado en los 6-7 últimos años, la mayor parte de ellos, pues juntando todo eso ocurre que los franceses, o sea, la juventud francesa no está por la labor de sostener al sistema político tal cual está, ni dejarse alarmar por el hecho de que parece que estamos ante la última oportunidad de salvar a Francia. Ellos no creen probablemente que haya que salvar nada y seguramente no ven
en Le Pen un enemigo peor de lo que para ellos puede ser Macron. A la vista está de cómo en los últimos años, ¿no?, ha ido aumentando las posibilidades. Estamos ante una posibilidad más real que nunca, ¿no?, de que la extrema derecha pudiera acabar gobernando. ¿Por qué triunfa este discurso? ¿Por qué triunfa el populismo? ¿Por qué sigue creciendo pese a lo que decíamos, ¿no?, a esos intentos, ¿no?, de la sociedad de parar, de salvar Francia, como decía? O sea, hay un descontento generalizado, estructural, que tiene que ver sobre todo con las clases. Si uno mira los sondeos electorales, la intención de voto principal de Le Pen la está recibiendo de las clases trabajadoras, o sea, de gente de los trabajadores de cuello azul, que se dice en términos así más correctos. Y este voto, que tradicionalmente le había atrapado pues las izquierdas, pues por el motivo que sea, porque no tiene un discurso creíble, porque no es, digamos, no hacen las cosas que debieran los otros esperar, pues va a parar fundamentalmente al nacionalismo, al populismo nacionalista de Le Pen, que el otro día en el debate dejó muy claro que ella apuesta por incrementar los salarios en contra del otro, que decía que lo que quería era contener la inflación y que eso que decía ella pues era prácticamente demagogia. Hay un discurso también en relación a la seguridad en Francia que quizás no se ve tanto en España, que pesa mucho. Le Pen hablaba de aumentar el número de cárceles, de incrementar las penas, y todas estas cosas que parece que afectan a ciertas partes no menores de la sociedad francesa, pues son las que hacen que vote. Francamente, yo pienso que lo que está ocurriendo es que está robando espacio ideológico al que tradicionalmente ocupaba la izquierda. Esto ha ocurrido en Europa en otras ocasiones, y la última fue en el periodo de entreguerras, porque si llegaron los fascismos y el nazismo al poder fue precisamente por eso, porque robaron una gran parte del espacio político a una izquierda absolutamente inoperante. Y esto ahora mismo está ocurriendo. No quiere decir que lleguemos a la misma situación, pero es una estabilidad muy parecida, falta de credibilidad, de propuestas, de liderazgo en lo que es la izquierda clásica. Y el hecho de que, en este caso, Marine Le Pen, hablamos de Francia, no haya llegado al poder y no haya gobernado, y los ciudadanos no hayan podido comprobar qué es lo que hacen realmente cuando llegan al poder, ¿eso también puede influir para que la intención, las ganas de votarle no haya tocado techo? Pues sí, de hecho, si uno mira, compara los votos de ahora con los del 17, ha habido un aumento enorme de los votos que en la segunda vuelta, según los sondeos que se están barajando, van a llegar a Le Pen, va a aumentar muchísimo. Y los de Macron no van a aumentar tanto. O sea que a largo plazo lo que se está viendo es que hay un incremento de la tendencia a votar a Le Pen, y esto a pesar del discurso alarmista que aparece en absolutamente todos los medios de comunicación, porque esa es una constante, del mismo modo que aparece en todos los intelectuales que opinan de este asunto, y del mismo modo que aparece en todos los centros de decisión económicos. Es todo el establishment el que está siendo puesto en cuestión y el que está opinando en contra de este movimiento, que parece que es lento, pero imparable también. También los franceses que están en el exterior votan este domingo. En la primera vuelta lo hicieron algo más de 1.500 franceses en Aragón. Alejandro Aiza. Sí, y el Liceo Molière de Zaragoza será el centro oficial de voto para todos aquellos ciudadanos franceses que viven en Aragón. Uno de ellos es Henri, lleva muchos años viviendo aquí en Zaragoza. Como vemos, hasta Montañana han llegado esos... Las papeletas, por supuesto, buenos días. Buenos días, vemos que han llegado los programas electorales. Estos son los dos candidatos finales. ¿Se esperaba que fueran ellos dos los que llegaran? Sí, yo creo que sí, que estaba cantado. Lo que pasa es que, claro, es una cosa que está muy descompensada, porque tenemos aquí derecha y más derecha, pero bueno, es lo que hay, es lo que toca y es lo que veníamos a venir, sí, sí. En este sistema de doble vuelta puede ocurrir que entre estos dos candidatos no esté su preferido, por decirlo así, pero por otro lado está el derecho al voto. Me imagino que en un sistema de segunda vuelta hay mucha reflexión, hay que decidir quizás más cosas si se quiere votar. Sí, claro, tenemos que votar por democracia y por asumir nuestra ciudadanía, pero a veces es difícil porque no te convence ninguno de los candidatos, incluso en la primera vuelta pues no me convencía ninguno de los 12, y ahora pues entre esos dos hay que elegir algo, ¿no? Entonces, desgraciadamente, tenemos que votar al que creemos que lo pueda hacer mejor, aunque no lo haga bien del todo. Más o menos es así. Gracias, Henri. También estamos con Genoveva, que su hermana vive en Francia, aunque está pasando unos días aquí de vacaciones. Buenos días, Genoveva. ¿Cómo se vive allí? ¿Cómo se están viviendo allí estas elecciones?
¿Estos dos candidatos que vemos es resultado de una sociedad polarizada? ¿Cuál es su opinión? Un poco sí, pero ha sorprendido mucho que saliera más uno que otro y bueno, pues hay mucha tensión, mucha preocupación. Las personas que están concernidas pues quieren decir algo, ¿no? El problema también es la abstención, hay mucha abstención. Parece ser que se ha desarrollado la desconfianza. El invitado que está en plató apuntaba también a un voto de castigo, ¿no? Respecto a Macron. En esta segunda vuelta, ¿qué cree que va a prevalecer? ¿Un voto de castigo hacia Macron? ¿Un voto de cordón sanitario, por decirlo así, para Le Pen? Un voto de cordón sanitario para evitar... Para los que tienen una conciencia, pues van a intentar evitar que sea peor lo malo. ¿Qué está en juego el domingo en Francia? Bueno, todos los valores que estuvieron a debate, que Macron por una parte dijo que iba a hacer lo que no había hecho y Le Pen prometió, claro, hacer todo lo que no había hecho Macron y cosas mucho mejor. Entonces, pues el tema de la injusticia social, de la enseñanza, que había dicho que cambiaría algunas cosas que han sido poco modificadas, el tema de la seguridad social, hay problemas en los hospitales, problemas de plantilla. Están capitalizando los temas nacionales el debate, se está colando la guerra de Ucrania, ¿está pesando en el voto? ¿Cree que pesa la guerra de Ucrania en el voto? Sí, sí que pesa. Pesa por la intervención de Francia. Francia ayuda, no ayuda. De momento está acogiendo a bastantes inmigrantes y luego pues vende o presta armas. Genoveva, muchas gracias por habernos atendido. También Henry. Son dos ciudadanos franceses muy maños, muy aragoneses, que están llamados el domingo a votar en esas elecciones presidenciales francesas. Gracias a Alejandro. Y comentábamos los distintos argumentos, ¿no?, de los dos candidatos, y hay uno que especialmente Marine Le Pen ha abanderado, que es el rechazo al proyecto europeo. Es cierto que ha ido modulando, ¿no?, en los últimos años, pero que eso también está ahí y que también atrae a determinado votante. Sí, es una de las referencias clásicas de Le Pen, su oposición al proyecto europeo. Lo que pasa que ahora lo que está diciendo es que quiere una Unión Europea con países más soberanos, pero nadie duda de que hay una gran desconfianza respecto a Europa. También hay una gran desconfianza respecto al atlantismo, es decir, lo que representa la OTAN, que eso es clásico en Francia, ya viene casi de la época de ahora con la guerra en Ucrania, ¿no?, todavía se claro, es probable incluso que esta guerra, que apenas acabamos de comenzar, llevamos pues menos de 2 meses con ella, cuando los efectos se hagan notar en términos económicos, y cuando, digamos, la situación pues esté crispada y no se vea mucha solución, eso probablemente afecte negativamente a aquellos que están apostando por esta ayuda incondicional a Ucrania, quizás porque la conservadora sociedad francesa diga, bueno, a ver, nosotros por qué nos tenemos que meter en estos líos, por qué nos corresponde hacer esto, que eso parte de una percepción de que pertenecemos a Europa y que a Europa la tenemos que defender. Pero en ciertas ocasiones, cuando se llegan a situaciones de estas tan extremas, a lo mejor uno piensa más en sí mismo que en los otros que tiene al lado. No hemos llegado a esa situación, pero probablemente se llegue, y eso sin duda beneficiaría a Le Pen y perjudicaría a Macron, teniendo en cuenta que está esa base, es decir, esa especie de escepticismo respecto a Europa, con toda su burocracia, su inoperancia, según lo perciben mucha ciudadanía europea y especialmente los franceses, y la otra parte de la base, que es la desconfianza que hay respecto a la OTAN. En relación a esto, el otro día me llamaba la atención que en el debate Le Pen acusó a Macron de eurocentrista, porque no hacía más que hablar de Europa. Me pareció curioso, y entonces le recordaba a Macron que ellos tienen territorios en ultramar y que, bueno, tienen que cultivar esa especie de vocación de gran potencia mundial. No llega a ser lo que es el Reino Unido, evidentemente no tiene la Commonwealth, pero de alguna manera le decía que abriera los ojos y que mirara más allá de Europa, que Francia está mucho más allá de Europa y merece ser atendida en esa gran dimensión, ¿no? Es curioso que lo enfocara desde ese punto de vista, pero claro, todo para abundar, subrayar la desconfianza que hay respecto al proyecto europeo, que bueno, que como sabemos no la tiene solamente Francia, sino que en algunos otros países también está. Pues veremos qué pasa este domingo. José Ángel Verbao, muchas gracias por este análisis. Gracias a ti. Gracias.